Ilescas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Población. Muchas gracias, diputado presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. El que suscribe Jorge González Ilescas, miembro del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 el artículo 7 y la fracción 5ª de la Ley General de Población. Las razones son las siguientes. La migración es uno de los fenómenos sociales de mayor trascendencia en las fronteras y costas de México, principalmente en la frontera sur, por la que cruzan los migrantes provenientes de los países de Centroamérica y Sudamérica y que tienen como principal intención llegar a los Estados Unidos. Las entidades de la frontera sur constituyen un lugar de destino de varios flujos migratorios procedentes sobre todo de la región centroamericana. Y de ellos, un grupo migratorio de especial atención es el de menores trabajadores, quienes se dedican a diversas actividades de la economía informal y son cargadores, lustradores de calzado, vendedores ambulantes, ayudantes en talleres, mozos, y algunos de ellos, inclusive, han sido vinculados con la explotación sexual y la venta de consumo de estupefacientes. En la frontera del sur existen tres características sociales de migración, que es una, la región de paso o tránsito, y se refiere a la población migratoria proveniente de diversos países, principalmente de Centro y Sudamérica, y que tienen como objetivo llegar a los Estados Unidos. La región de destino, que es el destino receptor de las diferentes poblaciones migratorias de tránsito, y ellos son en gran mayoría los trabajadores fronterizos. Y tres, la región de origen, que es la emisora de población migratoria hacia las diferentes regiones del destino. El panorama de la migración presentada de manera muy general está íntimamente relacionado con una situación dominada por deficientes condiciones de trabajo y en una buena parte de los casos por violaciones a los derechos laborales y humanos de los y las trabajadoras de origen centroamericano. A pesar de su importancia económica, a pesar de la importancia económica que representa dicha mano de obra para la economía regional y que inclusive muchos sectores productivos señalan que es imprescindible, pese a eso, no existe aún un programa que tenga como principal intención mejorar las condiciones de trabajo. La transmigración centroamericana por México no es cosa nueva. A lo largo del proceso migratorio se han ido estableciendo diferentes rutas y tres de ellas son las más concurridas: las marítimas, las aéreas y las terrestres. Y de las terrestres destaco a las ferroviarias, las que se refieren a pie-tierra, en autobús de pasajeros, en autobuses de carga y en autos particulares. Para que estas rutas puedan ser continuas y permanentes, se deben de establecer programas de atención al migrante para evitar las violaciones a los derechos laborales y humanos de las y los trabajadores de origen centroamericano en nuestro país. Los programas aplicados deberán de abordar en su dimensión nacional el problema de la migración y, entre otras cosas, se propone la realización de operativos e instalación de puestos fijos del Instituto Nacional de Migración en lugares estratégicos del sur de nuestro país. La profesionalización del personal adscrito en el Instituto Nacional de Migración, tanto en derechos humanos como en seguridad pública para los migrantes. La creación de nuevas organizaciones que tomen en cuenta los instrumentos de protección a los derechos humanos de atención a migrantes, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y la construcción de nuevas vías de comunicación pública desde el estado de Chiapas hasta los estados del norte de nuestro país. Hoy
compañeras diputadas, compañeros diputados, las condiciones de detención de los migrantes son objeto de escrutinio público y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los retos todavía son muchos, especialmente en un país como el nuestro, donde aún queda mucho por hacer para la construcción de una cultura de normas y de instituciones consistentes con los derechos humanos y que no cuenta con una política del Estado integral en materia migratoria. Con la iniciativa que hoy se pone a la consideración de esta honorable Asamblea, propongo que, entre otras cosas, se reformen y adicionen disposiciones a la Ley General de Población a efecto de dar mayor protección a los migrantes y transmigrantes que requieran apoyos especiales para el ingreso a la salida de nuestro país. Por lo que se propone reformar el artículo 7º de la Ley General de Población, en donde se adicionará la fracción quinta, que deberá de establecer la creación de grupos de protección a los migrantes y transmigrantes de los estados del sur del país, respetando plenamente sus derechos humanos sin discriminación, y se dé atención especial en el caso de que sean mujeres y niñas o niños o personas con discapacidad o adultos mayores. Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan disposiciones de la Ley General de Población, y este sería único. Se adiciona la fracción quinta del artículo 7º de la Ley General de Población, artículo 7º, por lo que se refiere a los asuntos del orden migratorio, a la Secretaría de Gobernación corresponde, fracción quinta del mencionado artículo, en coordinación entre el Ejecutivo de los Estados, así como con los presidentes municipales del país, crear grupos de protección a los migrantes y transmigrantes de Centro y Sudamérica. Transitorios, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Solicito respetuosamente, presidente, sea insertado el texto íntegro de este documento, por favor. Muchas gracias, es cuanto. Y se atiende su petición, diputado González Illescas, insertando